continuar con lo que es nuestra unidad número 1, que se llama reconocimiento de propiedades del sonido. En el resultado de aprendizaje 1.2 vamos a relacionar algebraicamente las variables que describen las ondas mecánicas. Como tema introductorio, pues vamos a recordar que el movimiento ondulatorio formado por una gota de agua, por ejemplo, que cae en un tanque, provoca lo que son ondas. Las ondas son capaces de transmitir energía nada más, no transmiten materia de un lugar a otro como una perturbación, solo con movimientos localizados de partículas individuales. En este capítulo pues estudiaremos lo que son las propiedades físicas, sobre todo de las ondas mecánicas. Vamos a entrar entonces con lo que es el tema de las ondas. Como primer dato pues tenemos que vienen siendo las características de las ondas. Vamos a manejar 4 subtemas. En la parte de la clasificación de las ondas tenemos que se agrupan en 3, que vendría siendo según el movimiento del medio, y en eso se clasificarían las longitudinales y las transversales. Según el medio de propagación tenemos las electromagnéticas, mecánicas y gravitacionales, y según la periodicidad o regularidad pues están las ondas periódicas y estacionarias. En el primer caso, que tenemos las ondas longitudinales y transversales, tenemos que una onda transversal se debe a la vibración de partículas individuales de manera perpendicular a la dirección en que se propaga esta onda. Es decir, si la dirección de la onda se propaga de manera horizontal, nuestra propagación o nuestro movimiento va a ser perpendicular a este, es decir, va a ser de arriba hacia abajo. En el caso de las ondas longitudinales, pues la vibración de las partículas va a ser paralela a la dirección de propagación. En este caso, si es igualmente de manera horizontal, entonces va a ser un movimiento paralelo a esto de manera horizontal. Si tenemos el movimiento de forma vertical, pues igualmente sería paralelo a este, y por lo tanto pues sería vertical. Como vemos aquí en el video, tenemos las ondas transversales, que al aplicarle pues un pulso o alguna perturbación, pues el movimiento de esta onda será como si fuera el movimiento de un gusanito, está haciéndose de manera perpendicular. En este caso pues tenemos el resorte que está de manera horizontal. En el caso de las ondas longitudinales, vemos que se comporta como si se estuvieran empujando, es el movimiento de manera paralela. Otro punto que hay que aportar es que en el caso de las ondas longitudinales vemos cómo se forman pequeños puntos de compresión, donde podríamos decir que entre compresión y compresión hay una longitud o un ciclo que se está cumpliendo. En el caso de las transversales es lo mismo, solamente que entre punto y punto se da lo que se le conoce como el antinodo o la perturbación. En este caso sería la subida de nuestra onda, y entre nodo y nodo pues también existe una distancia o una longitud de onda. Tenemos el caso de las ondas mecánicas. Pues una onda mecánica es una perturbación en un medio elástico. Es importante notar que no todas las perturbaciones pues son necesariamente mecánicas. Por ejemplo, las ondas luminosas, las ondas de radio, la radiación térmica propagan energía por medio de perturbaciones eléctricas y magnéticas, no son mecánicas. En los medios elásticos que se trabajan estas ondas mecánicas, pues están lo que es los líquidos, gases y sólidos, y se debe de tener ciertas consideraciones como es la temperatura y la presión para que existan los medios efectivos para propagarse. Además requieren de 3 cosas, que sería que exista lo que es una fuente que cree la perturbación, un medio en el cual propagarse, y además un medio físico a través del cual puede influir un elemento sobre otro. Ejemplos de estos pues serían las ondas sonoras, las ondas que se producen en el agua, las ondas sísmicas y las ondas de cuerda, es decir, el movimiento en la cuerda.
En las imágenes vemos dos de los casos. Están las ondas del agua y las ondas sísmicas. En las ondas periódicas y estacionarias tenemos el caso de las periódicas, que son aquellas que muestran una regularidad respecto a un tiempo, es decir, que se describe algún tipo de ciclo repetitivo. Vemos que un ciclo es cuando se completa el círculo. En este caso lo podríamos encontrar en el movimiento que hace un péndulo, donde está la cuerda en un punto fijo y este hace un movimiento circular. El tiempo va cambiando, sin embargo el movimiento es regular y es repetitivo. En el caso de las ondas estacionarias, pues existen lo que son los elementos como los nodos y los antinodos. En este caso pues se toma en cuenta lo que son las mismas longitudes de onda que se da entre nodo y nodo, y además de esto existe una variación en el movimiento de la onda, es decir, como vemos ahí en la imagen, en la onda de color negro vemos que está cambiando de posición sobre los mismos nodos, si está yendo de arriba hacia abajo, sin despegar o sin moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, caso contrario que hacen las periódicas. Estas se van dibujando lo que sería un nuevo ciclo. En las ondas y nodos tenemos que una onda consiste en la propagación de una perturbación o de un pulso de alguna propiedad en el espacio. Un nodo es un punto en una onda estacionaria donde la onda tiene una amplitud mínima. En las imágenes podemos ver lo que son los nodos, ahí los están señalando, y el antinodo sería la perturbación que se está creando entre estos. La distancia que existe entre nodo y nodo se da por la fórmula de lambda sobre 2 o longitud de onda sobre 2. En este caso los nodos, dijimos que son esos puntos donde se crea una nueva perturbación y vemos cómo están cambiando. En el caso de la primera onda en color rojo, vemos cómo es que en una onda estacionaria esto nos sirve como referencia para cambiar la traslación de la onda. Continuamos con el siguiente subtema, la propagación de ondas. Tenemos lo que es la parte de la velocidad. La velocidad con la que se propaga una onda va a depender de dos cosas: la rigidez y la densidad del medio. Entonces se dice que cuanto más rígido sea este medio, pues mayor fuerza va a requerir esta sección. Por otro lado, pues cuanto mayor sea la densidad del medio, entonces más lenta va a ser lo que es la velocidad de propagación. A esto tenemos ciertas ecuaciones de las cuales debemos de tomar en cuenta. Hola a todos de nuevo, vamos a hacer los ejemplos del tema de ondas. En este caso tenemos el ejemplo número 1, cuando nos dice que una onda se propaga a una velocidad de 120 metros sobre segundo con una frecuencia de 40 ciclos. Le vamos a determinar lo que sería la longitud de la onda. Para la parte de los datos vamos a identificar qué significa cada cosa y cómo representarlos. En este caso tenemos la velocidad, que se representa con una V chica, serían 120 metros sobre segundo. La frecuencia se representa por una F minúscula, que serían 40 ciclos. En el formulario yo les dije que un ciclo equivale a lo mismo que un hertz, que es la unidad, y eso equivaldría en tiempo a 1 sobre el segundo. Esas son las unidades del ciclo. Entonces en este caso lo vamos a manejar en tiempo para poderlo eliminar. Entonces quedaría como 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, 40 sobre segundo a la menos 1. Voy a ponerlo nada más como S, que es la correcta abreviación. Vamos a lo que es la fórmula. En este caso vamos a utilizar rápidamente lo que sería el triángulo para aprendernos las fórmulas. En este caso el triángulo se conforma por la velocidad, la longitud de onda y nuestra frecuencia. Entonces si yo quisiera conocer, por ejemplo, la velocidad, tengo que tapar S, y al estar estos dos pegaditos, así es como lo voy a representar, lo cual me quedaría como una multiplicación entre esas dos variables. Si yo quiero conocer lo que es la longitud de onda, que es el caso específico que nosotros necesitamos, entonces me quedaría la longitud de onda va a ser igual, la tapo, me queda arriba la V y abajo la frecuencia.
Si yo quiero conocer lo que es la frecuencia, tapo esa casilla, me queda arriba la V y abajo lo que sería la longitud de onda. Entonces esta sería la fórmula que vamos a estar utilizando en específico para este problema. En la parte del desarrollo pues vamos a hacer la operación que corresponde a la fórmula. La longitud de onda se va a encontrar con la frecuencia, perdón, con la velocidad entre la frecuencia. Los 120 metros sobre segundo sobre los 40 segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. Este 0 con este 0 lo puedo eliminar, lo cual me quedaría como un 3. Para en el caso de las unidades, queda metros sobre segundo sobre 1 sobre segundo. Aplicamos lo que es la regla de la herradura. En este caso sería metros por segundo. Y abajo sería 1 por segundo. Se elimina este y este, lo que me quedaría como metros, que es la unidad de la longitud de onda. Ahora, si ocurriera el caso de que alguna de nuestras unidades, de nuestros datos principales, no estuviera en las que son esenciales, es decir, para la velocidad se maneja en metros sobre segundo, para la frecuencia se maneja en hertz, para la longitud de onda se maneja en metros. Si no estuvieran en esas unidades, entonces habría que hacer las conversiones necesarias para encontrar el resultado. Por lo tanto, el resultado final sería que mi longitud de onda va a ser igual a 3 metros. Bien, tenemos el segundo ejemplo donde nos pide calcular lo que sería la velocidad de propagación de una onda. En este caso tenemos un tipo de onda mecánica que sería al ejercer un pulso sobre una cuerda. En este caso tenemos que la cuerda mide una longitud de 3 metros, pesa 135 gramos de masa y de ella está jalando un cuerpo que pesa 4 kilogramos. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que nos ofrece este problema. Primer dato, pues tenemos lo que es la longitud de la cuerda, que la vamos a representar como L mayúscula. Ojo que es longitud de nuestro medio, no es la longitud de la onda. Tenemos lo que es la masa en este caso de nuestra cuerda, la vamos a representar solamente como M minúscula, son 135 gramos. En este caso, todas las unidades de masa deben de aparecer en la unidad fundamental, que sería en este caso el kilogramo, por lo que hay que hacer una conversión de gramos a kilogramos, lo cual me quedaría como 135 gramos convertidos a kilogramos. Sería de la siguiente manera: para eliminar los gramos debemos de ponerlo en la parte de abajo, por lo tanto los kilogramos arriba. Un kilogramo son 1000 gramos. Entonces al hacer nuestra conversión tendríamos que estaríamos teniendo 0.135 kilogramos, lo cual es lo que voy a colocar aquí. Voy a poner el punto donde va y la unidad. La siguiente dato que tenemos es en nuestra masa de nuestro cuerpo, la voy a indicar como una MC, que sería en este caso 4 kilogramos. Lo que nos da a entender este problema es que nosotros tenemos lo que es una cuerda tensionando un objeto. Supongamos que por aquí está la cuerda que está pasando, aquí está la masa del cuerpo y la masa de nuestra cuerda, pues a los 0.135 gramos. Entonces en esta parte debemos de tener en cuenta lo que son las fuerzas. Estaría presente lo que es la tensión que tiene la cuerda para estar sosteniendo lo que es el cuerpo. En este caso la tensión pues es en sentido contrario a lo que sería nuestra fuerza gravitacional, por lo que llevaría esta dirección nuestra tensión, y en la parte de abajo tendremos lo que es nuestra fuerza gravitacional. El primer dato que vamos a obtener sería lo que es la tensión, porque la fórmula principal que vamos a utilizar en este caso es para sacar la velocidad de onda transversal o de un pulso en una cuerda, que viene dada por la siguiente fórmula: velocidad igual a la raíz de nuestra fuerza entre nuestra densidad. Esta es una letra griega que se llama μ.
Bien, de acuerdo a las consideraciones que hicimos en el dibujo, donde dijimos que la fuerza que el cuerpo estaba ejerciendo sobre la cuerda, pues iba a ser del mismo valor y va a tener el sentido opuesto a que la cuerda ejercía sobre este cuerpo, sobre la masa del cuerpo. En este caso, pues la fórmula que necesitaríamos para calcular lo que es la fuerza sería masa por aceleración, o lo que es lo mismo, masa por la gravedad. En este caso, pues tenemos lo que son ambos valores, porque nuestra gravedad es una constante. Entonces, en esta primera fórmula tendríamos que nuestra fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, serían los 4 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En este caso es positiva, ya que como vimos en el dibujo, la tensión iba en sentido contrario y nuestro peso, que es en este caso la masa por la gravedad, pues iba en sentido hacia la gravedad, por lo tanto es positivo. Si fuera lado contrario hacia la gravedad, es decir, que la tensión fuera hacia abajo, entonces se diría que pues va en sentido contrario a la gravedad. Al multiplicar esos dos tenemos que es 39.2 newton. Recordemos que esa es la unidad para la fuerza. Ya tenemos el primer dato de nuestra fórmula inicial. Nos falta conocer lo que es la densidad. Para la densidad tenemos la siguiente fórmula. La densidad lineal sería igual a la masa del objeto entre la longitud de este. La masa del objeto pues serían 0.135 kilogramos entre nuestra longitud 3 metros, lo cual nos daría 0.045 kilogramos sobre metro. Ahora sí podemos realizar lo que es la fórmula para encontrar la velocidad de la propagación en esta onda mecánica. Entonces nuestra velocidad va a ser igual a la raíz de 39.2 newton entre 0.045 kilogramos sobre metro. Para eliminar nuestras variables o nuestras unidades, pues el newton se compone por el kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es lo que voy a representar aquí, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Recordando que primero hay que hacer las operaciones dentro de nuestra raíz, lo cual nos daría como raíz de 871.1. Ahorita vamos con las unidades. Sacando la raíz de eso, tenemos que son 29.5. Por lo tanto, la velocidad es de 29.5. Para las unidades, lo voy a hacer de este lado, nos quedaba el kilogramo por el metro sobre el segundo cuadrado entre kilogramo por sobre metro. Volvemos a aplicar la regla de la herradura. Los extremos se multiplican en la parte de arriba, kilogramo, metro, metro. En la parte de abajo, segundo cuadrado, kilogramo. Este y este se van, estos dos se multiplican, lo cual me daría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A las unidades también se les saca lo que es la raíz cuadrada. Lo que nos haría sería quitar este y este, eliminarse junto con la raíz, para que las unidades finales estén dadas en metros sobre segundos. El resultado final. Para el ejercicio número 4, en este caso de la actividad de evaluación 1.2.1, tenemos el enunciado que dice que una cuerda de guitarra de 1 metro de longitud fija por ambos extremos vibra con una longitud de onda de 2/3 de metro. Si la velocidad de las ondas en la cuerda es de 660 metros sobre segundo, hay que determinar la frecuencia con la que vibra la cuerda. En este caso nos está dando dos longitudes y ojo con eso. La longitud del material o del medio, recordemos que se representa con una L mayúscula, en este caso sería 1 metro. La longitud de onda, es decir, esta se representa como 2/3 de metro, por lo que es lo mismo, 2 entre 3,
si es periódico ese valor. Y nos está dando también lo que es la velocidad, en este caso son 660 metros sobre segundo. Nos pide calcular cuál sería la frecuencia. Entonces, ojo con las fórmulas que vayan a estar utilizando para este ejercicio, no vayan a llegar a confundir una de las dos. Vamos entonces con las consideraciones para el ejercicio 1, que pudiera ser otro de los que se les dificulte. Por ahí nos dice el enunciado, determinar cuál es la frecuencia y el periodo. Entonces, frecuencia y periodo son nuestras incógnitas, a la velocidad de propagación de 220 metros sobre segundo. Por ahí tenemos entonces velocidad de propagación 220. Y la longitud de la onda, es decir, lambda, hay que ser bien específicos y leer bien que se está tratando de longitud o de longitud de onda, metros por ciclo. Bien, en este caso se puede llegar a ignorar un poquito lo que viene siendo el ciclo, porque recordemos que eso nada más es un valor para decir que es cada determinado tiempo. Entonces tenemos dos datos, lo que nos pide es encontrar la frecuencia, y a partir de la frecuencia pues nosotros podemos localizar lo que es nuestro periodo.